Hola amigos, bienvenidos al episodio número 219 de Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en la parte número 2 del podcast que empezamos el sábado pasado y esta vez vamos a hablar más en concreto sobre el Bunkai y como ven el título de hoy es el Bunkai no es la aplicación de una técnica. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Como siempre, bienvenido Sensei. Hola, Jorge. Bueno, aquí estamos nuevamente intentando sentar unas bases de comprensión para que los karatecas que persiguen una visión funcional del karate tengan herramientas de trabajo, de análisis y de entrenamiento. Entonces hoy queríamos hacerlo de forma no solamente conceptual, sino hablar de forma sistemática y de forma concreta de cómo hacer este tipo de trabajo. Este, pero quiero decir que, bueno, en las discusiones que teníamos contigo, nos escribimos nosotros siempre hablando sobre el tema, cómo vamos a estructurar el podcast de hoy, etcétera, etcétera. En esa discusión me mandaste ahí unos renglones que quisiera sentar como base de lo que es la base de la discusión y de comprensión de lo que estamos intentando decir. Sí, yo creo que es lo que contextualiza prácticamente o resume realmente lo que nosotros queremos decir cuando hablamos de estas cosas, ¿no? Nosotros, Jorge y yo, tenemos un problema a la hora de transmitirlo, porque cuando nosotros hablamos, como es un lenguaje que usamos habitualmente y además estamos haciendo lo mismo, entonces, bueno, digamos que el discurso fluye y sabemos de qué estamos hablando, con matices incluso, eh, pero a la hora de expresarlo a alguien que no tiene un trabajo previo, a lo mejor desde el punto de vista del karate funcional, se nos complica la oratoria, se nos complica las semánticas, porque como eh, eh, la persona no tiene por qué conocer términos que nosotros decimos, ¿no? Y nosotros tampoco queremos reinventar términos, lo que sí hacemos es intentar analizar el término, exactamente, y desde esa perspectiva, pues llevándonos al mundo del karate, ¿no? Algo que constantemente hicieron los maestros, que incluso cambiaron todos los nombres y pusieron nombres nuevos cuando el karate se hizo más actual. O sea que ya esto no es algo que sea un invento de nadie, pero sí es verdad que para expresar determinados conceptos, si no podemos expresarlo exactamente igual que con conceptos que ya están diseñados para otro tipo de karate, que no es el karate funcional. Y tenemos cierta dificultad a la hora a veces de, bueno, cómo lo expresamos para que seamos entendidos, ¿no? Claro, porque el gran problema es que también lo que dificulta la transmisión del mensaje es que muchas veces utilizamos las mismas palabras, pero le damos diferentes contenidos. Entonces es difícil la comunicación cuando a una misma palabra le estamos dando con significados diferentes. Entonces, me gustaría leer esas líneas antes de empezar para darle un contexto al resto del podcast. Y bueno, está escrito personalmente para mí, pero la leo igual de esa forma. Dice, Pepe me escribe, yo apunté a este punto porque creo que es crucial. Si desde ahí no se entiende, el mundo del karate está perdido. Por supuesto que desde la perspectiva del karate funcional, de la perspectiva del karate como un sistema de autodefensa. Dice, el kata contiene, él hace la pregunta, ¿no? ¿El kata contiene un conjunto de técnicas que se perfeccionan para ser usadas en combate más o menos de forma literal? ¿O son un conjunto y quiero que subrayen esta palabra, o son un conjunto de destrezas compendiadas dentro de una coreografía expresada a través de técnicas? Y creo que esto, por eso cuando lo vi dije, esto es el meollo de la cuestión. Creo que esto, si uno acepta este paradigma de pensamiento, uno acepta esta forma de ver esta dicotomía y elige uno de los dos caminos, entonces creo que
la comunicación y la comprensión de lo que estamos intentando decir se hace mucho más fácil e inmediata, ¿no? Porque s- si se entiende el karate y el bunkai como tal, como un conjunto de técnicas que se perfeccionan para ser usadas en combate más o menos de forma literal, bueno, ahí hay un quiebre para nosotros, porque el problema es que si es eso, entonces el kata y el karate tienen un marco de desenvolvimiento muy, 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 muy angosto, muy pequeño, porque tienen unas coreografías con determinada cantidad de técnicas, que como es un kata, no tiene una aplicación táctica en la forma que lo presenta el kata, y tiene una expresión técnica en Quijón, entonces ahí sí se complica todo porque, bueno, las herramientas son muy pobres. Si nos quedamos en eso, en una visión literal de un conjunto técnico. Es como que tenemos un grupito de técnicas que nos vienen en un kata y de ahí esas técnicas tenemos que literalmente aplicarlas a como vienen en el kata. Y si eso es eh, el karate queda muy pobre y queda, desde el punto de vista del sistema de autodefensa, queda inutilizable. La opción sería que el kata no sirve para el combate. Esa sería quizás la excusa, ¿no? Cuando no se Eso es lo que, entiende. a lo que llega, a la conclusión que llega A la mucha conclusión, gente claro, que cuando no no se tiene entiende información. cuando no se tiene este punto en concreto. Y luego, aparte, otra de las cosas que sí sé es que hay niveles dentro del kata. Pero si las técnicas son las mismas y aplico un bunkai prácticamente literal, ¿cuál es la diferencia entre la lo más básico y lo más avanzado? Que en vez de atacarte un Oizuki te ataca un gancho, pero sigo dentro de ese contexto cerrado que es técnico. Y, omites mucha información ahí, porque como dice Jorge, es que hay técnicas, vamos a ser sinceros, que son imposibles de poder aplicarlas, en un marco más o menos realista. O sea, yo no podría, aplicar muchas de las técnicas porque es que no está contextualizada, simplemente están, gestualizadas. Exactamente, están gestualizadas de una forma de Quijón. Y aparte, el gran problema es que la interpretación literal directa que se hace es contra técnicas de Quijón. Entonces, ahí se cae el entarimado del karate como sistema de autodefensa porque nadie te ataca con ese tipo de técnicas y esas situaciones tácticas. Y la prueba está, y la prueba no la damos nosotros, la da la gran mayoría de karatecas que apuntan a un karate deportivo, del comité deportivo, que cuando van al comité deportivo tienen que dejar todas las técnicas que aprendieron en el kata, las tienen que dejar de lado, pues no las pueden utilizar en el contexto táctico del comité deportivo. Entonces, eh, todo el mundo es libre de elegir según su comprensión y según su nivel de desarrollo, lo que más le sirve. Ahora, lo que nosotros decimos es como lo expresa Sensei ahí, es que el kata contiene un conjunto de destrezas compendiadas dentro de una coreografía expresada a través de técnicas. O sea que eh, el compendio lo que nos está diciendo es, aquí una técnica de golpe. No te puedo mostrar todas las diferencias, todas las variantes de golpes que hay. Te muestro una o dos o tres. Te está diciendo que hay una destreza que es golpear, y ahora Ex- uno tiene que salir del kata, romperlo, salimos del kata, no tenemos por qué salir del sistema, trabajamos todo lo que tiene que ver con golpes, atemi, y lo que eso incluye, además, no solamente su aspecto técnico, sino también su aspecto táctico, y y esa información, es lo que te está dando el kata. Esa es la destreza que te dice el kata que tienes que hacer. No te dice: "Haga usted Oizuki, que el otro te va a hacer un Tai Sabake", por ejemplo, ¿no? Y entonces, si hay esquivas, que las hay en las catas, eh, pues tendrás que practicar toda la gama de esquivas que sean posibles y que tengan un contexto realista. Claro, no es yo me pongo de espalda, tú me atacas, ahora yo me quito, ahora me ataco a Hoizuki profundo, me quito. Me refiero a esquivas que sean más o menos funcionales. Y luego
y así en todo. Entonces, el kata lo que te dice es, estas son las destrezas, estas son las técnicas elegidas en el kata para expresar esas destrezas y luego desde el kata, que es la base del karate, tienes que profundizar mucho más y llegar a todo lo que puedas, pues de esquiva, de atemi, de defensa, de agarres o todo lo que vaya surgiendo en el kata. Y no solo en su aspecto externo, sino también en su aspecto interno. Refiriéndome al aspecto interno desde el punto de vista psicológico y emocional, no desde el punto de vista filosófico. Y esto nos trae, desde esta definición, desde este fundamento se desprenden varias cosas. En primero, en que no hay distintos niveles de bunkai, porque ya establecimos que para nosotros el bunkai no es la aplicación de una técnica, sino que el bunkai es una metodología de análisis. Y vamos a hablar de la metodología de análisis hoy, lo prometemos. Pero entonces no hay distintos niveles de bunkai, porque no aportarían nada. eh, no aporta nada darle una destreza inferior o mala al estudiante. No le aportaría nada en su desarrollo, al contrario, sería en contra de su desarrollo. Y además, en el mismo hilo, el segundo punto es que el Bunkai no es una herramienta pedagógica, no es una herramienta para enseñar karate, es una herramienta de análisis, ¿ok? Es una herramienta para comprender y descifrar la información que hay dentro del kata, siempre que veamos el kata como un sistema, punto. Pero Eh, incluso en el boxeo, Jorge, que es que tú te pegas una paliza haciendo técnica en el saco, las técnicas no están diseñadas para adquirir forma física ni nada. Para eso tiene la parte física, el trabajo físico. Lo que hace el trabajo técnico es expresar principios de destrezas, ¿no? Que creo que es la palabra adecuada para no perdernos otra vez los tecnicismos de las técnicas, ¿no? Porque siempre decimos técnica y rápidamente aparecen asociaciones de ideas y pensamos que dan para Yoizuki, Maigeri, etcétera, etcétera, ¿no? O aquella, incluso alguna más sofisticada, pero deja de ser técnica. Lo que se hace es expresar tácticas. Cuando yo le pego al saco, un boxeador le pega al saco, o cualquier persona que empiece a pegarle al saco y estudie el saco, no está haciendo técnicas, está adquiriendo destrezas. Y Exactamente. de hecho, hay una máxima en boxeo que el saco o la bolsa, como queréis llamarlo, realmente no es un saco, una bolsa, es un oponente. Mm. Claro, porque se están trabajando no solamente desde el punto de vista de la destreza técnico-física, de la coordinación, etcétera, pero se están trabajando con elementos tácticos, como qué tipo de técnicas se concatenan, se juntan, a qué niveles se ataca, etcétera, etcétera. O sea, Los tiempos que golpeas cada técnica, el nivel de intensidad, las zonas de contacto, abajo, arriba, arriba, abajo, cómo me protejo después de pegar, cómo me protejo durante la pegada. Es decir, hay una cantidad de movimientos técnico-tácticos enorme, ¿no? Y eso que el boxeo está limitado, porque tiene 5 o 6 técnicas, o sea, no tiene más. Y mm, algunas variantes. Karate tiene una gama de técnicas bueno, increíble que si la metodología fuera correcta, no tendría nada que envidiarle a estos sistemas. Todo lo contrario, sería más eficaz porque en karate existen nuquite a los ojos. Quiero decir, el boxeo no está prohibido, ¿no? Porque como es un deporte, con lo cual, como no tenemos esas destrezas, porque no se trabajan, eh, sálvese quien pueda, entonces la mirada se queda atrapada en lo superficial. Así funciona la mente. Y por eso cuando hablamos del karate interno, hablamos de esta parte también, ¿no? Donde yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Yo fui una vez a Doñana y como mis ojos no estaban entrenados, pues el hombre veía lagarta, serpiente, conejo por todos lados. Y yo nada más que veía arena y matojos, ¿no? O sea, y los tenía al lado, ¿no? Pues hay que reeducar la mirada, ¿no? Y la única forma de reeducarla es cambiando la perspectiva de lo que estamos hablando, ¿no? claro. Entonces, lo que nosotros les ofrecemos a la audiencia es una visión, sí, más complicada, porque Mm. ahora estamos utilizando
una visión que, que no es fácilmente digerible, que hay que usar la cabeza, que hay que experimentar, donde no se hace simplemente lo que viene en el programa de graduación, sino que se experimenta, se explora, se abre, se rompen estructuras. O sea, es un océano y como tal es muchísimo más inseguro y fal- falto de, de- de cosas certeras, ¿no? O sea, hay que salir a probar. Entonces, es otra visión del carácter. Ahora, para repetir lo que hablamos la vez pasada, en base al fundamento que acabamos de poner, ¿no? El Bunkai es un método de análisis del kata que no se limita a encontrar aplicación técnica a los movimientos del kata. Trasciende eso. El Bunkai no es la aplicación de una técnica, sino que analiza el conjunto técnico del kata en un contexto de combate de autodefensa para sacar conclusiones sobre el espectro técnico, táctico y estratégico del sistema que representa. Entonces, estaría bueno que empezáramos a hablar concretamente. Ok, si esto es el Bunkai, ¿cómo, eh, cómo trabajar con esa herramienta de análisis sobre un kata en concreto, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros con Pepe lo venimos haciendo hace muchísimos años. Es algo que ya es instintivo para nosotros, pero es importante eh, que la audiencia se permita pensar en estos términos, ¿no? Entonces, si vamos a empezar por lo más cercano al paradigma normativo, que es que cuando uno mira el kata y quiere hacer un bunkai, lo que hace es que mira el aspecto técnico, ¿no? Entonces, el problema cuando hablamos de técnica, ya inmediatamente nos ponemos literales. Me gusta más utilizar el término que acabo de usar Pepe Sensei, donde habla de destrezas. Pero entonces, en el espectro de las destrezas técnicas, al identificar las técnicas dentro del kata, tenemos que aceptar que las técnicas del kata son ejemplos, son simplemente ejemplos, extractos de un todo más grande. Mm, O sea que cuando el kata nos dice Oizuki, o nos dice Gyakusuki, o nos dice Shitouchi, o lo que sea, no nos está diciendo solamente esa técnica, nos está nombrando una técnica de una serie de técnicas. Nos está diciendo esta serie de destrezas, esta serie de destrezas, esta serie de destrezas. O sea que no nos dice de forma literal esta técnica, sino que nos dice este tipo de técnicas, este tipo de destreza. Y entonces, lo primero que hay que hacer, si uno quiere trabajar de forma sistemática, es, ok, tengo que categorizar las técnicas que yo encuentro en el kata. Esto es ahí ya se pone difícil, ¿no, Pepe? Porque la gente todo empieza, tipo de términos claro, o porque defensas. todo ATM todo defensa, ese es el gran problema, ¿no? Entonces tenemos que poder ver las técnicas que tenemos del kata desde otras perspectivas. Ahí se puede ser difícil, puede ser que sea correspondiente tener un sensei que ya haya pasado por este tipo de trabajo que pueda ayudarte a ver otras técnicas, más allá de la TEMI y de las defensas, ¿no? Y del Luke, ¿no? Pero de todas formas, es necesario categorizar las técnicas que nos da el kata, ¿no? Ok, me da 3 sukis, 3 diferentes sukis diferentes, me da tantos uchi, me da una proyección, me da esta proyección, entonces Claro. hay que Porque que es poner que por eso cuando por eso hablamos de destreza, porque, si no volvemos a otra vez a caer en el aspecto técnico, y el aspecto técnico, desgraciadamente, está contextualizado dentro de una estética. Es decir, es buena técnica en cuanto se parece a lo que nosotros hacemos dentro de nuestro estilo. Yo voy, por ejemplo, a otro estilo mío y mi Suki seguramente sería bastante criticado, y al revés, ¿no? Entonces, eh, la destreza incluye otros elementos, que es espacio-tiempo. Es decir, cómo trabajo en el espacio adecuado de la técnica que corresponda. Si voy a hacer un Maezuki, pues evidentemente es porque estoy cerca.
Si voy a hacer un Yakosuki, es porque estoy un poquito más lejos y el ángulo me lo permite. Si voy a hacer una patada desde atrás, etcétera, etcétera. Entonces, me está dando un tiempo, un espacio, un ritmo. No es lo mismo hacer. Claro, si hacemos el paso a paso, ya estamos también desviándonos un poquito. Estamos también en el aspecto técnico. Uno, dos, no hay una combinación, no hay una fluidez de energía, ¿no? Y luego, además, tenemos otras habilidades que se practican, ¿no? Que si voy a proyectar, pues tengo que seguir una serie de puntos. Es decir, lo primero es control, desequilibrio y proyección. No puedo tirarlo si el otro está intacto, ¿no? Porque entonces entramos en la pelea, en la lucha contra la lucha. Eso, o sea, son destrezas que se va uniendo a una técnica. Entonces, una técnica puede tener varias destrezas a la vez. Con lo cual, el kata todavía se amplifica más. Claro, Mm, exactamente. Por eso es necesario tener una mente abierta, tener una visión que te permita ver eh, ámbitos técnicos diferentes. Y una vez que has separado las diferentes categorías de técnicas que encontrás en el kata, debes estudiar otras variantes técnicas que hay dentro de cada categoría. O sea que debes estudiar golpes que no están en el kata. Sí, o sea, tienes que adquirir la destreza de golpear de todas las formas que son tácticamente viables, no solamente las que vienen en el kata. El kata te da un ejemplo. Es como que yo agarre sal y te diga, esto es un condimento. No es que lo único que puedes usar cuando haces la comida es la sal. Es que te estoy diciendo, esto es el ejemplo de un condimento. Ahora anda a buscar más condimentos, ¿no? mm. Este, ya este trabajo es extensivo y se hace difícil. eh, Miren, nosotros tenemos una visión tan integral del karate que cada vez que abro la boca empiezo a pensar en un episodio del podcast del cual hemos hablado. Hicimos un episodio con Pepe donde hablábamos sobre la necesidad de que para engrandecer y profundizar nuestro karate era necesario entrenar otras artes. No porque al karate le faltara nada, sino porque a la visión del karateca de hoy le faltaba. Entonces, entrenando otras artes podías ser expuesto a otras tácticas y otras técnicas y otras destrezas, lo cual haría que las pudieras ver dentro de tu kata, las podrías reconocer dentro de tu kata. Si uno lo único que ha hecho es Tsuki Keri Uki en su vida, es muy difícil encontrar otras cosas dentro del kata. O sea que hay que tener un espectro más grande, hay que tener un palete de pinturas más amplio que el Tsuki Keri Uki. Este, Lo cual, bueno, estamos todavía en el aspecto técnico, ¿no? El siguiente paso es estudiar los parámetros funcionales de las técnicas para poder entrenarlos de una forma correcta en su aplicación táctica. Este error lo cometemos constantemente dentro del karate cuando hacemos miles y miles y miles de repeticiones de técnicas al aire, por ejemplo, de golpes, por ejemplo, o de patadas al aire. O hacemos miles y miles de repeticiones de golpes y de patadas, marcando el golpe. O sea que adquirimos la destreza de no poder transmitir energía al cuerpo que estamos golpeando, ¿no? Eh, por eso es importante que podemos identificar cuáles son los parámetros funcionales de cada de cada categoría que hemos clasificado, ¿no? Eh, Estos parámetros funcionales son tanto de orden técnico técnico como motriz, como de orden físico también, Mm. ¿no? Eh, Claro, yo para expresar determinadas técnicas tengo que tener un mínimo de preparación Tienen que tener unas capacidades o físicas unas capacidades. Si yo quiero, necesarias. si yo quiero empujar a alguien, tengo que tener brazos, quiero decir, tengo que tener una arquitectura. Entonces, tengo que colocarme de una manera determinada y tengo que trabajar eso. Entonces, la parte física es fundamental, no para expresar la técnica estéticamente perfecta, sino para expresar los atributos técnicos de forma correcta. Exactamente, Decía, no recuerdo si era mi maestro que también lo decía, pero nosotros tenemos una máxima: si tú puedes patear arriba, puedes patear abajo, claro. pero si solo puedes patear abajo, no No puedes puede patear patear arriba. arriba.
no puedes patear. Exactamente, o sea, que ahí ya se empiezan a aparecer los elementos físicos de fuerza, velocidad, elasticidad, movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, Coordinación, que a coordinación, etcétera, veces etcétera. otro de los atributos físicos que se le atribuye al karate es que, desarrolla capacidad de coordinación. Sí, es cierto, pero en un contexto limitado. Y yo esto lo sé por experiencia porque doy varias artes y cuando le cambias el contexto, se va la coordinación a tomar garete, se va al garete. Le cambia totalmente la perspectiva, porque la coordinación no va por sí sola, tiene que tener otros elementos también. Uno de ellos es el equilibrio, por ejemplo, y otro de ellos también es la flexibilidad. Entonces, el karate, como se trabaja de forma tan lineal, coordina más que una persona común, pero no tiene un desarrollo de coordinación muy avanzado con respecto a otras disciplinas, por ejemplo. Bueno, y a esto le sigue el elemento táctico y físico. Vamos a profundizar en los otros también, pero la gente nos Sí. escribe y quisiera leer algunos de los comentarios que nos mandan. Roberto Bonet Sensei dice, buenas noches, muy buenas noches para todos desde Tenerife. Saludos, Sensei. Julio César dice, buenas tardes, karatecas. Buenas tardes, Julio. Ramón Cruz dice, buenas noches desde Galicia, encantado de volver a oírlos. Gracias, Ramón Sensei, gracias por el mensaje. Facebook User, cuando nos escriben desde la página de Karate Yusu Kyokai, por ejemplo, no se ve quién es, así que pónganme el nombre, por favor. Dice, nos dice, buenas noches, por fin consigo llegar al podcast en directo con el nuevo horario. Buenas noches a todos. Me parece que es Carlos Vera Sensei, pero no estoy seguro. Toro Todo dice, buenas noches desde Sevilla, maestros, a la escucha. Gracias, Sensei, gracias por el saludo. Otro Facebook user dice, hola, buenas noches, todo mi apoyo desde Zaragoza, España. Gracias por intentar llevar al karate de donde no debió salir nunca. Por aquí no veo más que deporte y desde luego esa no es mi idea. Gracias por vuestra aportación. Muchas gracias por ese mensaje. Otro Facebook user nos dice, buenas noches, Sensei, desde Asturias, España. Vamos arriba, Asturias. Otro Facebook user dice, buenas tardes, vengo llegando del dojo justo a escuchar el podcast. Saludo desde Malargüe, Argentina, ¿no? Muchas gracias. Vamos arriba al dojo. Qué bien que puedas coordinar el tatami, el dojo físico, con el dojo mental, el podcast dojo. Henry Plano Sensei dice, buenas noches, el tema más completo el de hoy. Gracias, Sensei, gracias por el saludo. Iván Ramos hace una pregunta que me parece que ya la contestamos, pero que la podemos volver a tomar. Dice, en Shotokan, por ejemplo, no tenemos Mawashi Suki ni Urazuki en el kata. Pero teniendo un Suki recto, el kata nos está diciendo que ahí entran todos los golpes de puño. Ese es el concepto, justamente. Si tenés Sukis, tenés un Suki, te están dando todos los Suki. Igual que con Eh, las técnicas de pierna, exactamente igual. exactamente. Lo que sí es difícil es ver cuándo un Suki es Suki y cuándo puede ser otra cosa. ¿Ok? Que puede haber un sinfín de variedades de lo que puede ser, lo que puede significar el gesto técnico que nosotros traducimos como Suki cuando lo vemos. Sí, pero el comienzo es por lo menos ver que en el kata no solamente existe, o sea, que en el karate no existe Noizuki, que un atemi representa a toda la cantidad de atemis posible. Eso ya es una gran apertura dentro del kata. Exactamente, exactamente. Hay que empezar con lo que se tiene. ¿Ok? Eh, si lo único que se tiene en la comprensión que uno tiene son Suki, Keri y Uke, bueno, Daros identificar cuenta que todos los Suki, todos los Keri, todos los Uke, claro, ¿no? daros cuenta que el kata está, diseñado, o su principal función es la defensa personal. Entonces, tienes que adquirir destrezas. Ahora, ¿se pueden adquirir todas las destrezas de un kata? Pues a lo mejor no. Pero si yo, por ejemplo, trabajo bien los ATMI, ya el kata me serviría para la defensa personal. Si tengo esa posibilidad de saber golpear, cuándo, cómo, de tener variedad técnicas de brazos, eso ya me da garantía de que estoy utilizando el kata en la dirección adecuada. Porque si necesito toda la destreza para saber defenderme, siempre es mejor, pero no es posible. Siempre no es posible y además, quizá en una situación real, tampoco las utilice todas. Pero si tengo Claro. por lo menos una, significa que ya el kata me está funcionando dentro de lo que nosotros llamamos el karate funcional.
Y por eso es necesario que cuando hablamos de Suki, por ejemplo, que no se comprenda el Suki como el gesto técnico al aire, sino que se comprenda el Suki como la destreza de golpear sobre algo, de transmitir energía percusiva sobre algo o alguien, ¿no? Nicolás Conde nos dice, buenas noches desde Montevideo, Uruguay. Vamos arriba, Nicolás, vamos arriba a Montevideo y vamos arriba a Uruguay. Iván Cuesta nos dice, buenas noches, un saludo desde Segovia. Un saludo, Sensei, gracias por estar ahí. Otro Facebook user nos dice, buenas noches, creo que eso de ver el bunkai como la aplicación literal de un escenario tiene que ver con la visión del Gendai Budo japonés, donde las aplicaciones sí son literales. Hay que romper con ese paradigma y dejar de tratar al karate como si fuese el budo japonés. Eh, yo hasta no hace mucho tiempo atrás hubiera estado de acuerdo contigo. Pero cuando me puse a estudiar la historia del karate, empecé a leer, empecé a ver el espectro técnico del karate okinawense, que empezó con la reforma de Itosu, y puedo decir que es el mismo karate. El karate de Itosu es el que se hace en Japón, y es el que se hace en muchos lados, en Okinawa también. O sea que el karate desdentado. Hoy o ayer se publicaron en las redes un artículo de Andreas Quast, el historiador de karate alemán, traducido por Gerardo Alves Sensei, donde se habla del proceso técnico que hizo Itosu sobre el karate para transformarlo en el karate e introducirlo en el sistema escolar. Eh, Está muy interesante porque apunta al proceso técnico por el que pasó el karate para ser lo que nosotros hoy reconocemos como karate. Bueno, el que esté atento en las redes también puede ver que hay otro autor alemán, que ahora no me acuerdo el nombre, a ver si rapidito puedo encontrar el libro, así rapidito lo encuentro. No, no lo encuentro, no sé dónde lo puse, en la biblioteca, pero hizo una biografía de Itosu, que está muy buena, la recomiendo, y ahora está haciendo una biografía de Yabukensu. Y si uno ve las fotos de las demostraciones técnicas de Yabukensu, parecía lo que demuestran esas fotos, y esto lo he dicho en otras ocasiones, parece el más contemporáneo Shotokan de la JKA. Eh, o sea que nosotros les estamos atildando algo a los japoneses que sí es lo que existe en Japón, pero no por iniciativa de los japoneses, por iniciativa de los karatecas okinawenses que visionaron el karate primero como un sistema de educación física escolar y después apuntaron a la exportación de ese sistema al resto de Japón. Este, los okinawenses tienen responsabilidad en este proceso. Mariano Carrasco Sensei nos manda un saludo, dice buenas noches, un saludo y un abrazo enorme. Gracias Sensei, siempre ahí presente, muchas gracias, te mandamos otro voz. Diego Andrés Bello dice, la visión más completa de una montaña es desde la montaña de enfrente. Y bueno, exactamente, hay que dejar la montaña para poder verla, ¿no? Este, y uno de los Facebook users resulta ser Daniel Alvarado Sensei, que es miembro de nuestro grupo y está en Alicante, en España. Javier Armando Cristanchi dice, buenas noches, Sensei. Como siempre, un excelente tema para debatir. Saludos de Formosa. Vamos arriba, Formosa, Javier. Te mando un saludo también al Sensei Marcelo Salazar de Formosa, Argentina. Y otro Facebook user me dice, sí, soy Carlos Vera. ¿Qué ojo tienes, Sensei? Es que te reconozco tus pagos. Te mando un abrazo, Sensei. Darío Giel dice, hola estimado, saludos de La Plata, Argentina. Vamos arriba, Argentina. Saludos, Darío, un abrazo. Antonio Baeza de la Torre dice, buenas noches desde Noruega. Un abrazo enorme, karatecas. Vamos arriba, Escandinavia. Vamos arriba, Antonio. Gracias por estar ahí. Nicolás Conde dice, otra vez quedamos presos de las traducciones. Bunkai es desmenuzar para entender. La repetición literal no analiza nada.
justamente, y es que hemos empezado a utilizar el Bunkai como una herramienta pedagógica para enseñar posibilidades técnicas, ¿no? Y bueno, ahí le erramos. Eh, Facebook User hace una pregunta, dice, ¿la japonización comenzó en Okinawa? Sí, estoy absolutamente convencido. Me parece que hay extensas pruebas históricas de que sí, de que la japonización, que en realidad no fue japonización, la escolarización, le diría yo, del karate empezó en Okinawa. Y si recuerdan, cuando estuve en Japón ahora, cuando estuve en Okinawa, les puse un videíto donde estoy parado enfrente, en la puerta de la escuela. Bueno, la escuela ya no existe, fue destruida durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, pero con los restos hicieron un monumento diciendo aquí fue el lugar donde se empezó por primera vez, Anko Itosu Sensei, por primera vez empezó a enseñar karate en las escuelas. En donde estaba la escuela, que era la escuela de maestros, ahora está la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Okinawa. Y Adrián Fernández Sensei nos manda saludos, dice buenas noches Sensei, saludos. Un abrazo Sensei, gracias por seguir el podcast. Bueno, vamos a dar el próximo paso, vamos a hablar del paso táctico, porque aunque sepamos todas, dominemos todas las técnicas de la historia y del planeta y de otros planetas, si no tenemos un concepto táctico, va a ser como saber conocer todas las letras del abecedario, pero no saber ni leer ni escribir. Entonces, es necesario comprender primero lo que es la táctica y después comprender cómo una un ejemplo técnico nos está apuntando a un elemento táctico. Entonces, el análisis de las posibles aplicaciones técnicas del kata nos presentará propuestas tácticas. El kata hace X cosa, hace una, 2 o 3 técnicas concatenadas, y ahí nos está presentando una situación táctica. Nos la Y de la presenta misma, de forma ordenada, claro, para que podamos trabajarla y analizarla. y de Después, la ahí no tiene por qué tener ese orden. No, no, por supuesto, no. Es como una caja de herramientas. Cuando veo un clavo saco un martillo, cuando veo un tornillo saco un destornillador. Pero de la misma forma que categorizamos el aspecto técnico que nos brinda el kata, también tenemos que comprender cuáles son los elementos tácticos a los cuales apunta el kata. Y una vez que los extraímos del kata, tenemos que empezar a explorarlos fuera del kata, en situaciones tácticas con otras personas, ¿no? Entonces, la acumulación de propuestas tácticas a lo largo del kata nos dará una idea de la estrategia central del creador del kata y será otro punto de apoyo en el análisis técnico del kata. Eso es un proceso sinérgico donde la táctica da elementos técnicos y la técnica da elementos tácticos. O sea que si estudiamos la técnica, aprendemos distintas formas de adquirir esa destreza motriz. Y si analizamos en qué ámbito, en qué situación el kata nos está enseñando una técnica, nos está apuntando a situaciones tácticas. Cuando estamos explorando la situación táctica, vamos a descubrir la necesidad de aplicaciones técnicas diferentes. Y eso nos va abriendo el abanico cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, hoy, en la previa, Pepe me contaba, ¿no? Estábamos intercambiando, en donde decía, seguro, si el kata hace un oizuki y yo te hago un gancho, no me salí del kata. Estoy trabajando acorde a la línea de trabajo que me apunta el kata al ponerme un suki en el kata. este, Me está diciendo que tengo que trabajar con distintas formas de golpe. Entonces la gente cree que si uno no sigue la literalidad del kata, deja el kata. Y no es así. Yo no digo que no sé qué te parece a vos, Pepe. Yo no digo que esté mal que el primer nivel de análisis trabaje con las combinaciones literales que te da el kata. ¿A vos qué te parece? Sí,
pero con matices quizás, porque, eh, el tema es que yo analizaría al revés. Yo diría, vamos a ver, así lo hacemos nosotros en el dojo, ¿eh? Eh, ¿Tú cómo me atacarías si estuvieras en la calle y estuviera a determinada distancia? Él me dice, pues yo te daría aquí un empujón, o intentaría agarrarte, o intentaría darte un gancho. Ah, dice de todo menos que se va a separar de mí y desde lejos me va a atacar un Oizuki, ¿vale? Bien. Ahora, teniendo esos ataques y tomando un kata como ejemplo, o toda la gama de kata que conozcamos, ¿qué puedo aplicar del kata de forma más o menos literal que sirva para ese tipo de ataques? Y vienen en el kata. Claro, claro. Lo que Pienso pasa que son 2 lados de ento la misma moneda, ¿no? exactamente. Entonces, no puedes trabajarlo o bien el otro, tú interpretas que esto es un agarre y sobre ese agarre, pues, te intentas soltar y, por ejemplo, la idea que te agarra y tú haces este movimiento del Jondan o del Nidan, ¿no? Es factible que tú aparte para luego golpear o lo que sea. Eh, pero también se puede practicar al revés. En vez de atacarme de esa manera, ¿tú cómo me atacarías? Y yo buscaría dentro del kata o del uno o los katas que yo crea necesario, buscaría la combinación más o menos que se ajuste a ese tipo de ataques. Eso sería un primer paso bastante interesante. Porque, estamos trabajando literal, pero no cerrado, no literalmente. Estamos trabajando de forma más o menos, funcional, pero, con cierta garantía de que no nos quedemos atrapados ahí, ¿no? En el famoso Izuki o el Umaigeri o en cualquier otra técnica que al fin y al cabo a lo mejor ni siquiera corresponde, ¿eh? A esa combinación. Y a nosotros nos funciona, trabajando al revés, un poquito al revés. Justamente. Yo pienso que a veces para tener una relación más directa entre el kata y el kumite, en primera instancia puede servir decir, mira, es- trabajar desde los conceptos técnico-tácticos que nos da el kata de forma inmediata y después salir a expandirlos, ¿no? Porque también me gusta la retroalimentación que hace a cuando el alumno está dentro del kata, está trabajando con su kata. Claro, La pero intención del kata cambia cuando él está haciendo el kata con una idea en la cabeza. claro, pero yo añadiría también otro matiz, Jorge, porque, nosotros estamos ya cansados de decirlo, que no tienes por qué esperar a defender, es decir, que el kata puedes tomar la iniciativa perfectamente. Claro. Y entonces, ¿tú qué harías? ¿Qué elementos tácticos o técnicos utilizarías para que fueras tú el protagonista en atacar? Y hemos dicho que si el kata tiene formas de golpe, que los tiene seguros, todos, pues entonces yo comienzo atacando. Es decir, con lo cual yo también estaría haciendo la kata. Lo que pasa que desde un punto de vista menos literal. Mira, mi experiencia trabajando con los katas de Aragaki, por ejemplo, cuando aplico esta metodología, veo que muchas veces los katas de Aragaki Seisho traen una táctica y una contratáctica. Como que hay una situación y su solución. Y después una situación y su solución. Te abre algunas puertas mirar el kata de esa forma también. Lo que sí es necesario es probar. Y como, bueno, a eso apuntaba Pepe también. Probar sobre el tatami con una persona, o sea, hay que hacerlo de forma física. Hay que, hay que ser atacado o hay que atacar, decir, bueno, vamos a estudiar esta situación táctica, ¿tá? ¿Cuáles son los hábitos de ataque o de agresividad o de violencia que hay? ¿Y cómo vamos a solucionarlo? ¿Qué elementos nos da el kata para trabajar dentro de esta situación táctica? O sea, para eso hay que hay que darse. En la teoría de la organización hay un concepto que se llama la cultura del cero error. Y se habla de que
lo peor que puede ocurrir en una organización, cualquier tipo de organización, una compañía, un partido político, lo que sea, es tener una cultura de cero error. O sea, es decir, una cultura interna donde no se permitan los errores, donde hacer un error se ve como algo horriblemente malo. ¿Por qué? Y porque si cometer un error te cuesta la vida, entonces la gente lo que hace es que nunca hace algo de lo que no esté absolutamente seguro, siempre juega a la chiquita, eh, siempre hace el pase corto porque el pase más largo es más inseguro, siempre juega a punta a la seguridad. ¿Y eso que te da que no hay innovación, no hay desarrollo, no hay comprensión. Entonces, ese gran problema tenemos en el karate. Tenemos la cultura del cero error, y si no sale perfecto de primera, lo desechamos. Y eh, tenemos que desechar esa idea. Justamente ayer estaba viendo un video de un futbolista, me parecía que era Beckham, hablando con una niña que hacía baby fútbol, y le decía: tenés que acostumbrarte a hacer errores. No quiero verte colgando con la cabeza porque te salió mal una jugada. Tenés que sacarte eso de encima y salir a buscar la próxima pelota. Cuanto antes puedas hacer eso, mejor jugador de fútbol vas a ser. Lo mismo, la misma mentalidad tenemos que tener nosotros en este trabajo analítico práctico. Tenemos que ir, analizar, subirnos al tatami, cometer 10 errores, volver a salir, analizar y volver al tatami. Y esto no es algo que se haga en un día, ni en 2, ni en 100. Es un proceso continuo. Yo sigo sacando información de lo mismo kata que entrenaba hace 5 años atrás. Este, y entonces, el karate, eh, no el karate, nuestro karate, tu habilidad, tu comprensión, va creciendo constantemente. Si no, lo único que sabes es mover una pieza, hacer un gesto técnico, y que cuando llegue el momento de aplicarlo, ya sabemos, lo tienes que desechar porque no te sirve en la aplicación, porque nunca lo has estudiado en la aplicación. Eh, y bueno, tanto el análisis táctico como el técnico nos dará una idea de los atributos físicos necesarios para poder aplicar correctamente el sistema. Entonces, esto nos llevará a la identificación, categorización y sistematización de los atributos físicos necesarios y metodologías para su entrenamiento. Entrenar kata no te prepara físicamente. El ejemplo clarísimo está en el Hoyobundo de Choyun Miyagi. Choyun Miyagi Sensei, eh, en alguna parte de su desarrollo, llegó a la conclusión de que para formar un karateka completo había que apuntar a los atributos físicos, a las destrezas físicas, a las cualidades físicas, y por lo tanto diseñó un sistema para cultivar esas aptitudes físicas en los practicantes del Goju. Y lo mismo debemos hacer todos nosotros. Tenemos que identificar cuáles son las aptitudes físicas necesarias para poder contemplar todo este espectro táctico técnico, que ahora es muchísimo más amplio de lo que estábamos acostumbrados, y cómo obtenerlas. No solamente cuáles son, pero qué hacer para obtenerlas. Aquellos que escucharon el podcast con Franco Recurso Sensei, que hicimos la semana pasada, no la anterior, saben que mucho de lo que hacemos, muchas de las metodologías que usamos en el karate hoy son contraproductivas. Nos llevan al efecto contrario del que estamos buscando. Les recomiendo escuchar ese podcast. Vienen más podcasts con Franco Recurso Sensei, pero, por ejemplo, el tema de la repetición, él lo aborda de una forma científica moderna, apoyado en la experiencia empírica científica, y apunta a cuáles son los efectos de la repetición sin mente y cómo debe repetirse y a qué niveles, ¿no? Eh, a qué niveles de intensidad y a qué niveles de repetición. O sea que estamos
estamos en una situación que el karate explota, si lo vemos de esta perspectiva. Mira, Iván Ramos hace una pregunta que es muy buena, pero a la vez en su forma de formularla denota el viejo paradigma nuevamente. Nos dice, al empezar a enseñar un bunkai a un principiante, no le veo mucho sentido enseñárselo literal para luego desaprenderlo y pasar al funcional. Es más difícil desaprender y aprender que solo aprender. Eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. No, y esto lo hemos dicho hasta el cansancio, que las técnicas son las mismas. Lo que varía son las destrezas. El maestro hace la misma técnica, pero con una destreza mucho mayor. Ahora, lo que quiero que observes en tu pregunta, y esto es endémico de todo el karate, no solamente en tu, en tu pregunta, Iván, es que me empiezas diciendo, al enseñar un bunkai a un principiante. No le podemos enseñar un bunkai a un principiante, porque el bunkai no es algo que puedas enseñar. El bunkai es un sistema de análisis. Lo que podés enseñar es la aplicación de una técnica o de una secuencia técnica. O sea que lo que estás haciendo es justamente, como empezamos, como dice el título de este podcast, el Bunkai no es la aplicación de una técnica, sino que el Bunkai es el proceso de análisis para comprender el espectro técnico, táctico y físico que nos está intentando transmitir un maestro a través del Sukata. Es que hay que cambiar ese paradigma porque todavía seguimos pensando que, claro, el bunkai es que alguien se pone frente a nosotros, nos hace una técnica determinada y nosotros le hacemos la técnica que contiene el kata. Y ahí le introducimos niveles. Bueno, para los principiantes que no pueden hacer algo más con más destreza, pues le creamos algo más sencillito. No, es que eso para nosotros no es el bunkai, eso. Ya lo dijimos la otra vez, que eso es un kata a dos, ¿no? Es el Claro, kata, pero a dos. El bunkai es un análisis, es decir, a ver, venid para acá, blancos, azules, marrones y negros. Vamos a hacer Maezuki, Yakosuki hasta que reventéis. Pim, pim. Y luego frente a frente. Luego tú te mueves, te quitas, te esquivas. Ahora en el saco, pegamos, pegamos. Esto viene en el kata. Eso es para nosotros, ese es el trabajo de Bunkai, es el trabajo de análisis. Lo demás son coreografías técnicas necesarias, porque no vas a trabajar como los sobre la antiguos nada. yogis, sobre la nada que le manda vibraciones, ¿no? Sino que trabaja por eso decimos, ¿no? Hacemos esta pregunta al principio, ¿no? Sobre el compendio de estrategias y no el compendio de técnica. Entonces, para nosotros no existe ese tipo de bunkai. Sí, dentro del karate funcional no existe la coreografía de que yo te hago A y tú me haces B. Existe el análisis y eso te lleva a unas conclusiones que están dentro de las catas y luego nosotros lo que hacemos es utilizar los elementos técnico-tácticos del kata para desarrollar determinadas destrezas. Pero nosotros, yo no le enseño, ni Jorge tampoco, bunkai malos a los principiantes. Para que luego decirle, por todo lo que precisamente estamos en contra de todo eso. Y por eso estos podcasts, ¿no? Claro, es que no enseñamos Bunkai, No usemos enseñamos bunkai. aplicaciones, en todo caso. Si tú me dices a mí, oye, ¿cuál es el bunkai que tú haces de esta kata? Cuando algo te ataca, ¿tú qué haces? ¿Es un Unshiuke, luego Maigari Yakosuke? Y le digo, no, porque eso es kata 2, eso es para otro trabajo que yo lo mantengo para un tipo de comprensión técnica, no tiene que, pero eso no es bunkai. Yo le digo, no, no. Primero, si el otro, yo le tengo que hacer todo eso para vencerlo, ya partimos mal. Ya estamos empezando con el análisis del kata mal, porque si ha logrado entrar con el suki en mi distancia, significa que me puede dar más suki. Entonces yo tengo que evitar que entre, ¿no? Ese es el análisis que nosotros hacemos. ¿Entiende, no? Y entonces hay una cuestión de ángulo, una cuestión de momento, una cuestión de contrarrestar esa técnica, de tomar la iniciativa. Esta es la forma que entendemos nosotros de Bunkai. Por eso a veces nos cuesta tanto trabajo que nos entiendas, porque falta la parte práctica, que se nos vea qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de Bunkai. Mira, justo ahora me llegó la información.
de que Santiago Berberán acaba de comprar unos Sukis por el valor de $9 apoyando el podcast. Y eso me da la oportunidad de decirles que si quieren apoyar la producción de este podcast, tienen la oportunidad de hacerlo a través del el código QR que está en la parte izquierda superior de la pantalla. Escaneando ese código pueden entrar en un lugar que se llama Buy Me a Coffee, es comprarme un café. Y ahí pueden elegir cuántos cafés. Lo que pasa es que yo les cambié el nombre a los cafés, les puse Sukis. Este, si quieren comprar un Suki o dos o tres o 200, lo que quieran, apoyando la producción del podcast. Y ya que estoy, les voy a pedir más ayuda, porque estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores en YouTube, así que les pido que al que no se haya suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga, que vaya, que busque nuestro canal Podcast Dojo en YouTube y que por favor se suscriban. Y también les pido que compartan el contenido de los videos en YouTube o que aparecen en Facebook de este podcast, o el audio que también lo publicamos los lunes, que lo compartan en sus redes sociales, así les llegamos a más karatecas. Y en ese término de cosas, también lo que quisiera hacerle una pregunta al oyente y a los videntes, este, de que me gustaría. Y dice Santiago, y que le den like a los videos también. Este, me gustaría hacer la pregunta es, ¿qué tipo de temas, qué temas concretos quisieran que nosotros tratáramos en el podcast? Así que me escriben por acá en los comentarios o en Facebook o en YouTube, diciéndome qué tipo de temas concretos quieren que nosotros tratemos en el podcast, que estamos abiertos a ideas y nos encantaría tratar temas que sabemos que son de interés general. Somos conscientes de que lo que estamos hablando es difícil de trasladar al tatami. Somos muy conscientes de eso. Nosotros hace muchos años, décadas eh, que venimos trabajando con esto, así que sabemos lo difícil que es. Eh, eh, Sabemos cuáles son las dificultades y cuáles son las experiencias y la frustración que se vive en este proceso. Por eso este es un proceso que no está hecho para cualquiera, está hecho para valientes, aquellos que se animen a romper paradigmas y abordar paradigmas nuevos. Y aquellos que Hombre, estén dispuestos a poner la piel en el tatami para hacerlo, ¿no? hemos conseguido algo que es que ahora por lo menos se entienda que no queremos destruir el karate, sino que estamos a favor del karate. Por eso queremos dignificarlo y elevarlo al nivel que se merece, ¿no? Y antes, sin embargo, sí se parecía que es que vamos en contra de todo lo establecido. Y lo que vamos en contra de aquello precisamente que le ha restado ese valor al karate. Y lo estamos viendo, ¿no? O sea, a medida que profundizamos eh, en el tatami lo sabemos, pero a medida que profundizamos también en, bueno, en los comentarios que vemos y que constantemente estamos hablando a través del podcast y se comenta, parece ser que tenemos mucha gente de acuerdo, ¿no? Lo que pasa que como Dar el algunos paso sabemos, práctico es difícil. claro, da el plazo práctico porque tenemos las herramientas que tenemos y entonces tenemos que adquirirlas. Es decir, yo puedo, a mí me puede gustar la medicina, pero tendré que estudiar medicina para poder ejercerla, porque si no puedo matar a la gente. Pues esto es igual. Hay ese punto de estudio concreto que, que además es muy motivador, ¿eh? Ve que tu karate y lo que haces está renovándose constantemente y va a más y no está empobrecido, pues la verdad es que merece la pena, ¿no? Caminar de esa manera. Bueno, y en ese orden de cosas, he acordado con Pepe de que ahora tenemos por cuestiones fuera del podcast, vamos a esperar hasta agosto, pero en agosto vamos a empezar a hacer una serie de podcasts, de emisiones, de estas emisiones, que las vamos a hacer desde el dojo, las vamos a hacer desde el tatami. Así vamos a poder dar ejemplos prácticos, concretos,
de cómo analizar un kata, de cómo extraer aplicaciones tácticas, de cómo metodologías de entrenamiento para generar atributos físicos o atributos técnicos, etcétera, etcétera. Así que en un futuro cercano, desde agosto en adelante, vamos a empezar a hacer de vez en cuando podcast desde el tatami. ¿Ok? Así que, bueno, se viene más. Como siempre, estamos intentando crecer, ¿no? Entonces, nos falta todavía llegar, porque no llegamos a la conclusión de lo que queríamos dejarle en el podcast de hoy. Después hablamos del espectro técnico, de las destrezas técnicas a extraer del kata, de la comprensión táctica y de la necesidad de entrenar dentro de situaciones tácticas reales de autodefensa, y así como la comprensión y sistematización del entrenamiento y el cultivo de los atributos físicos necesarios, ¿no? Entonces, por lo tanto, el Bunkai nos lleva a la identificación de destrezas y atributos marciales, o sea, técnicos, tácticos y físicos, que es necesario estudiar y desarrollar. Desde esa perspectiva del kata, perspectiva sistémica, no puede haber distintos niveles de Bunkai. Por ejemplo, no podemos definir la música de Mozart por cómo se aprietan las teclas del piano. Suena ridículo, pero es lo que hacemos cuando hacemos la lectura literal de un kata. ¿no? Eh, Enseñar aplicaciones deficientes desde una perspectiva técnica o táctica no ayuda en lo más mínimo al desarrollo del alumno, sino que en el mejor de los casos le inculca malos hábitos y en el peor de los casos pone en peligro su vida. Los maestros hacen las mismas técnicas que los neófitos. La única diferencia es que las hacen bien. El Bunkai no tiene absolutamente nada que ver con los estilos. Hay que sacárselo de la cabeza. Los estilos son una camisa de fuerza. Todos los estilos clásicos tienen la capacidad de acceder a esta información. El, el kata y el bunkai preceden a los estilos y el bunkai es tan viejo como el kata. Nunca se hizo kata sin bunkai. Es como dije la vez pasada, si el kata es el disco, el bunkai es la púa. A los viejos que saben lo que es un disco y lo que es la púa de un disco. Sino el DVD y el lector de láser, bueno, no sé cómo funciona la técnica. Cada técnica expresa un principio táctico y solo buscar la aplicación técnica no es Bunkai. El Bunkai no es una coreografía de los gestos técnicos del kata entre dos personas. Repetirlo como coreografía técnica sin comprender y estudiar sus ramificaciones técnicas y tácticas tiene poco sentido. La pasividad y la reactividad son elementos tácticos deficientes y por tanto el Bunkai no los contempla. Karate Nisentenashi no apunta al karate de autodefensa, apunta a los principios del karate escolar. Kata es una metodología de entrenamiento, el combate es otra cosa. Frase de Funakoshi. Frase de Gishin Funakoshi. De Gishin Funakoshi Sensei. Espero que los temas que hemos hablado y la forma que los hemos desarrollado hayan servido para esclarecer ideas. Todo aquel que esté interesado en profundizar en esto, le recomiendo que compre el libro de los 12 preceptos del karate funcional como una base teórica de dónde empezar, eh, que son los 12 preceptos de un análisis. Son los 12 preceptos del Bunkai, por así decirlo, de cómo empezar a desmontar el kata para comprender, para su comprensión. Lo pueden comprar en nuestra página web en karatefuncional.com. Y también aquellos que estén interesados en entrenar con Pepe o conmigo, lo pueden hacer. Ya hay varios compañeros que lo hacen de forma regular en línea.
Y también los invito al evento anual que tenemos en octubre. Tuvimos el 28 de octubre del 23. Todavía no hemos fijado una fecha para octubre, este octubre del 24, pero la vamos a hacer en poco tiempo. Y participar sobre el tatami, em, para probar con nosotros de qué estamos hablando. Incluso para este próximo que se viene, estábamos hablando con Pepe de hacer dos vías de entrenamiento paralelas. Una vía para aquellos que son nuevos a esta forma de pensar, así los introducimos a un espectro técnico-táctico más amplio del que están acostumbrados, y que lo hacemos a través de los katas de Aragaki, y empezamos siempre con el Aragaki Niseji. Ujú. Y después un grupo de los que ya participaron o han entrenado con nosotros en línea o sobre el tatami o que participaron del evento de octubre pasado, donde ya podemos empezar a sumergirnos en esta parte más profunda, la parte analítica llevada al tatami. Así que bueno, los invito al tatami. La tarea que hace José Sensei y que hago yo, se trata de no solamente de comunicar y divulgar otra manera de ver el karate, sino también de comunicar y divulgar otra forma de entrenarlo, otra forma de practicarlo, otra forma de estudiarlo, y les damos la oportunidad de saborear esas aguas, de saborear ese sistema, eh, trabajando con nosotros. Eh, Así que bueno, ya nos pasamos de la horita, 6 minutos como siempre. Este, si tienen inquietudes, dudas, no se olviden de contactarnos. Claro. Llegaron más saludos, los quiero leer antes de irnos. Domingo Arroyo Viles dice: Hola, qué tema tan interesante. Después Sergio Barros dice: Buenas noches desde Granada, España. Qué interesante el tema de esta noche. Iván Ramos dice: Sin duda es muchísimo más fácil enseñar karate formativo de Itosu que romperse la cabeza con funcionalidad, metodologías, qué funciona y qué no. Pero ahí está lo bonito de nuestro karate. Muy bien, muchas gracias. Julio César dice: Tal cual, Sensei. Yo después de muchos años sigo investigando y poniendo otras experiencias de prácticas y cada día me sorprendo. Esa, esa es la visión, no perder nunca la mirada del principiante, ¿no? Siempre la sorpresa. Y la sorpresa da alegría cuando uno descubre algo nuevo. Este, y Sí, bueno, además la práctica va incluido así, o sea, si se practica con conciencia y se practica siempre con un método más o menos correcto, científico, como quieras llamarlo, te va a dar resultados tarde o temprano. Te va a dar resultados de cualquier forma. Lo que ocurre es que unas veces los resultados, digamos que serían favorables y otras veces te vas a dar cuenta que estabas equivocado, con lo cual tienes que cambiarlo. Pero el resultado te va a dar. Y luego, nosotros llevamos 3 años quizá con el podcast, Jorge, yo no ya ya quizá un estamos por poquito el más, cuarto. por el Empezamos en el cuarto. 20. Claro, pero esto nosotros ahora estamos transmitiendo toda la teoría, pero llevamos más de 20 años con el karate funcional. O sea, que no es algo nuevo en nosotros, que nosotros sabemos lo que hacemos en el tatami y por qué lo hacemos, ¿no? Y bueno, y las redes, pues, es una oportunidad, pues, para poder transmitir lo que nosotros hacemos, lo que pensamos y que se nos una gente que también esté por la labor. Porque a más seamos, mucho mejor para el karate. Quiero decir que 2 personas solas es complicado, pero si son muchas, pues esto se va expandiendo y que vaya recuperando un poquito ese karate que a mí a veces me sorprende que no se haga, quiero decir, porque no es nada especial, no sé, yo es que no sé cómo decirlo, pero no es una cosa oculta ni nada, está ahí. Lo que pasa que es algo que exige valor, exige coraje. No porque sea más peligroso, pero exige coraje porque exige el coraje de poder dejar de lado una inversión enorme a lo largo de toda una vida quizás y cambiar de rumbo. Acá Carlos Vera Sensei nos manda un saludo y que dice que bueno el tema, un placer como siempre. Bueno, él es un ejemplo, que después de décadas y décadas y décadas haciendo el karate que todos conocemos, bueno, participa con nosotros, etcétera, etcétera, fue a Sevilla en octubre pasado
y se fue de ahí con un diente flojo. No le pegamos nosotros, digo, fue un accidente durante el entrenamiento. Pero el coraje, nosotros en un podcast hablábamos del ejemplo de si yo un día, el lunes, acá, este lunes que viene en Dinamarca es feriado. Si yo el lunes me levanto y me voy caminando al supermercado y cuando estoy a mitad de camino me doy cuenta de que es feriado y que el supermercado está cerrado, ¿qué hago? ¿Me vuelvo para casa o sigo caminando? Porque hay gente que dice, bueno, pero ya caminé tanto que me vuelvo al supermercado igual. Eso es lo que hacemos en el karate. Ya hice tanto tiempo esto que no puedo cambiar. En Hay cambio, hay un gente, hay un término para eso, ¿no? En aviones se llama entrar en barrena. Si hay un punto donde se sitúa el avión que ya no es imposible, girar, ¿no? Entonces, si lo atribuye al aspecto mental o psicológico, debemos de evitar que nuestra mente caiga en barrena, ¿no? Porque claro, después vuelta atrás es muy difícil, contra más nos alejemos, más difícil. pero hay gente que lo hace. Hay gente que después de toda una vida en un camino, eh, llega a la conclusión de que Mira, tiene que haber algo más y cambia de camino. claro, y al revés. Y mira, una vez se dio un caso donde un profesor, bueno, mi maestro le dio clase, le enseñó un tipo de karate y el otro reconoció que lo que se hacía era mucho mejor, pero que tenía toda una inercia creada en su dojo que era muy difícil, pues, que la gente sacarlo de ahí, porque podía a lo mejor, eh, Perder alumnos. afectar, perder alumnos, ¿no? Claro, esto la vida es perder y ganar, entonces uno tiene que saber equilibrar, pero yo creo que no, yo creo que si se tiene una buena metodología y tampoco hay que ser radical, decir: "Venga, ahora todo lo que hemos hecho fuera, ¿no? Y ahora Mm, vamos a hacer esto". No, no, es un proceso, es una forma va un día introduce esto, otro día introduce esto, otro día introduce aquello, y uno se da cuenta que los alumnos incluso participan bastante animosos, ¿eh? mm, No, les alegra incluso, es como cuando llega un profesor nuevo, ¿no? Oye, hemos hecho con este profesor tal cosa o cual cosa. Lo que pasa es que lo hacemos nosotros. Entonces, si está bien planteado, no resta para nada, ¿eh? Este tipo de karate, para compatibilizarlo. Posiblemente con el tiempo, si se ahonda, sí, pero en los inicios, pero ya para esa época están los alumnos adaptados, ¿no? Yo lo digo por experiencia. mm, Ya, los que entran están dentro de ese método, mm. no, y entonces el Se proceso naturaliza todo. se naturaliza y no es tan drástico como podemos pensar. Pero, como ha dicho Jorge antes, hay que tener esa valentía. Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de mandarme propuestas para temas y no se olviden de que publicamos el audio en las plataformas de podcast como Spotify, Evox y Apple Podcast los lunes. Y bueno, el sábado estamos aquí de vuelta al pie del cañón, trabajando por la grandeza del karate. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado nuestro contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras plataformas de podcast como Evox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. También puedes seguirnos por nuestra página web, que es karatefuncional.com, donde también puedes encontrar diverso material técnico y conceptual sobre el karate funcional. Si te interesa colaborar con nosotros, puedes encontrar el enlace en el código QR en la gráfica de cada programación, donde puedes aportar lo que te parezca. Desde ya te damos las gracias y hasta la próxima.